Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a otra entrega de este curso de Fundamentos de Programación. Vamos desde un principio a responder las preguntas más frecuentes que suelen surgir al momento de aprender programación. Siempre que vamos a aprender algo nuevo, vamos a decir a qué dedicarnos, qué carrera estudiar, cualquier cosa a la que le vayamos a dedicar tiempo y esfuerzo nos va a generar preguntas, interrogantes. Si voy a poder vivir de eso, si realmente hay demanda laboral sobre eso, etcétera, etcétera. Siempre surgen muchas dudas y preguntas cuando se empieza en este mundo. Entonces, quiero tratar de responder algunas de estas interrogantes. Voy a tratar de hacerlo de la forma más sincera posible, porque a lo mejor muchos esperan una respuesta como en una semana vas a aprender a programar, en una semana vas a poder aprender una aplicación, y obviamente las cosas no son así. Todo requiere proceso y esfuerzo para llegar a un buen resultado. La programación no es mágica, no se aprende de la noche a la mañana. Y claro está también la rapidez con la que se aprende a programar en un lenguaje determinado varía significativamente según varios factores, entre ellos tu nivel de conocimiento básico de informática, experiencia en el manejo de situaciones con sistemas operativos, está también la dedicación que le pongas a aprender. Y también está el tema de la complejidad del lenguaje que decidas aprender, ya que todos los lenguajes de programación no tienen la misma curva de aprendizaje. Algunos tienen una sintaxis más compleja que otros, pero dependiendo de las bases que tengas, de tus fundamentos, pues el dominio de esa curva de aprendizaje es menos pronunciado. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que surge. ¿Es necesario saber inglés para programar? Muchas veces creemos que necesitamos tener un inglés avanzado al hablarlo, al comprenderlo, al leerlo. La respuesta corta es no. Sí vamos a necesitar inglés, pero un dominio vamos a llamarle necesario, básico. Los lenguajes de programación tienen algo que se llama sintaxis, que es la forma en la que escribimos el código, y hay unas palabras que se escriben ahí en lo que se llama sentencias para ir llevando la estructura del programa. Estas palabras, la mayoría de los lenguajes sí las tienen en inglés y tenemos que aprender su significado, pero con la constante práctica y el constante repetir su uso una y otra vez, hacen que las vayamos aprendiendo por práctica sin necesidad de tener que aprender a dominar el lenguaje de inglés. Las aprendemos conforme a la marcha, conforme vayamos programando, y solo es cuestión de conocer el significado de estas palabras y saber cómo escribirlas, lo que es algo básico. Es por esto que no se requiere realmente un inglés avanzado para programar. Obviamente, saber inglés es un plus que te ayuda mucho, ya que sabiendo inglés puedes encontrar más fácil trabajo, te facilita trabajar en otro país en donde se hable este idioma, y realmente sí te abre muchas puertas. Pero no es un hecho de que si no sabes inglés, no sabes hablarlo o no sabes pronunciarlo, no vas a aprender a programar. No. Si lo aprendes sobre la marcha, el que necesitas para aprender a programar. No debes saber inglés avanzado. Aunque la mayoría de la documentación que aparece sobre programación es en inglés, aunque hay bastante documentación en español, pero afortunadamente tenemos los traductores de los exploradores que nos ayudan bastante. Otra pregunta bastante común en este ámbito es: ¿qué tan importantes son las matemáticas para programar? ¿O necesito saber muchas matemáticas para aprender a programar? ¿Necesito saber matemáticas avanzadas? Pues sí es conveniente saber algo de matemáticas porque va muy de la mano con la programación, pero solo matemáticas básicas. Es decir, no es que en programación vas a estar resolviendo integrales de cálculo, a menos que estés desarrollando un programa para eso. Pero no se necesita dominar operaciones matemáticas complejas. Realmente con dominar las matemáticas básicas, pues te es suficiente para controlar el proceso de un programa. A veces tenemos una, por ejemplo, interfaz gráfica y tenemos que calcular en cierta forma en qué parte de la pantalla ponemos un botón, en qué parte ponemos otro, si tenemos que hacer contadores. En esos casos sí se requiere saber matemáticas, pero no matemáticas avanzadas. Más adelante vamos a ir viendo todo lo que se requiere de estas cosas básicas para trabajar con la programación. Pero en resumen, no hay que tener conocimiento en matemáticas avanzadas. Simplemente con tener dominio de las matemáticas básicas
nos es suficiente. Otra pregunta interesante también, ¿hay un límite de edad para aprender a programar? La respuesta es no. Todos tenemos la capacidad de aprender nuevas cosas. Obviamente, los niños durante sus primeros años de vida tienen una mejor capacidad para retener información y aprender nuevas cosas. Y esto en ocasiones se debe pues a que los niños no tienen preocupaciones, no tienen que trabajar. Entonces, esto hace que los niños estén en un proceso de constante aprendizaje. Viven aprendiendo de su entorno. Y al tener más tiempo y dedicarse solo a aprender, conforme vamos creciendo, pues todo es un poco más complejo porque tenemos que hacer más cosas. Nuestro tiempo se va limitando. Así que digamos que se nos reduce el panorama de aprender. Pero seguimos teniendo la misma capacidad de aprender. No es un límite decir tengo 30, 40 años, ya no voy a poder aprender. Sí se puede aprender a programar a estas edades. Simplemente es tener ganas de hacerlo y el tiempo, ya que sí se requiere bastante tiempo, pero no hay un límite de edad en específico. ¿Qué necesito para aprender a programar? Necesito invertir mucho, voy a gastar mucho dinero. Muchas personas se hacen estas interrogantes acerca del proceso de aprender a programar. Para nosotros aprender a programar no necesitamos mucho dinero, no se necesita una gran inversión para aprender programación. Lo primero que necesitamos, lo más básico, es una computadora con características suficientes. Incluso ya se puede programar en un dispositivo móvil, en un celular, en una tablet, ya que existen herramientas que permiten hacerlo ahí. Hay compiladores también en línea, en internet, que nos permiten hacer programas. Esto para aprender a programar de forma básica, porque ya para hacerlo de forma más avanzada se necesita un equipo especial con más avances, más recursos, dependiendo de a lo que te quieras dedicar a programar. Pero para empezar a ver la lógica, para empezar a trabajar y conocer este mundo, solo necesitas una computadora con recursos, llamémosle, decentes. Otra cosa que necesitamos es un software que se conoce como editor de texto o IDE, que veremos más adelante qué es esto, pero no se requiere para esto invertir. Hay software para programar que son gratis y otros que son de paga más avanzados, pero para empezar existen muchos software gratis que nos pueden servir. Y sobre todo, lo más importante es el esfuerzo, las ganas de aprender. De nada te va a servir tener el mejor equipo, la mejor computadora, el mejor editor todo el tiempo del mundo si no le vas a echar ganas, si no vas a imponerte una disciplina, disponer de tu parte para aprender los temas, aprender los ejercicios, practicar los ejercicios, hacer las prácticas. Esto es lo importante. Pero en resumen, no se requiere realmente invertir mucho dinero para empezar a aprender a programar. ¿Qué tan difícil es aprender a programar? Siempre va a surgir esta pregunta cuando vamos a aprender nosotros algo, no solamente programación. Si vas a aprender a ser un carpintero, siempre vas a preguntar qué tan difícil es la carpintería. Y obviamente para la programación surge la misma pregunta. ¿Es difícil aprender a programar? Pues en realidad todos tenemos una capacidad cognitiva. Tenemos una capacidad de memorizar, resolver problemas, entender cosas. A algunos se nos facilitan algunas cosas y a otras personas se les facilitan otras. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas para los deportes, se dedican a ese deporte, tienen muy buena condición física, tienen mucha habilidad, y existen otras personas que no son buenas para los deportes, pero son buenas para otras cosas como las matemáticas, la electrónica, resolver problemas, etc. Entonces, como les digo, a algunas personas se les facilita aprender ciertas cosas más que a otras. Entonces, es difícil decirlo. Yo no puedo decir programar es bien fácil, vas a aprender en una semana. O, por el contrario, decir programar es súper difícil y te va a tomar 20 años. No. Esto va a depender de tu dedicación, va a depender de la manera en que aprendas y del esfuerzo que le imprimas. Todo lo que vas a aprender, como te dije, tiene un grado de dificultad, pero va a ser tan difícil como tú lo afrontes. Si estás batallando mucho y le estás echando mucho esfuerzo y disciplina, verás que como poco a poco vas a ir teniendo progreso. Les repito, a algunos se les puede dificultar más que a otros, pero con disciplina y esfuerzo en todo se avanza.
¿Cuánto tiempo me va a tomar aprender a programar? ¿Voy a aprender en una semana? ¿Voy a aprender en un año? ¿Voy a aprender en 5 años? Todo esto va a depender del tiempo que dediques y tu capacidad de aprendizaje, como te decía anteriormente. A algunas personas les toma más tiempo que a otros aprender a programar. Obviamente esto requiere constancia, esfuerzo y dedicación. Hay una regla interesante que seguramente la han escuchado, que es la regla de las 10.000 horas, que dice que para aprender algo de una manera buena, pues necesitas dedicarle mínimo unas 10.000 horas a ese oficio, a esa cosa que quieres aprender. Esto nos trae una frase bien interesante, que es: el talento no es más importante que la práctica. Esto es muy importante porque a lo mejor, como les comentaba, hay personas que, y sigo poniendo el ejemplo de los deportes, a lo mejor tienen muy buena habilidad para un deporte, pongamos un ejemplo, béisbol, tienen la habilidad para desarrollarse en ese deporte con mucho talento, pero a lo mejor le dedican muy poco tiempo y es porque esas personas creen que con talento es suficiente. Por el contrario, hay personas que les toma más esfuerzo, pero tienen muchísima constancia, lo siguen haciendo y lo siguen poniendo en práctica, y llega un momento en el que superan a las personas que tienen más talento que ellos. Esto le da mucha certeza a esa frase: el talento no es más importante que la práctica. En resumen, el tiempo que te va a tomar aprender a programar va a depender de tu esfuerzo y dedicación. Otra pregunta también interesante es: ¿qué debo hacer para aprender a programar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Con solo estar viendo este video ya comenzaste a aprender a programar. Es como hacer un edificio. Primero preparamos los cimientos, la parte de abajo, y paso a paso se va construyendo. Esto es algo similar. Lo primero para aprender a programar es desarrollar tu lógica y el pensamiento, que es lo que vamos a hacer en este curso. Cómo resolver problemas, cómo pensar como programador, cómo dar solución mediante un programa a una problemática de la vida real, cómo resolverlo, qué puede hacer el usuario, cómo preparar las interfaces. Todo eso es lo principal. Antes de escribir código hay que desarrollar una lógica, el pensamiento, hay que ver los algoritmos y toda esa parte de teoría que a lo mejor, realmente es teoría y práctica. Entonces simplemente no podemos lanzarnos a codificar un programa. Debemos hacer un proceso inicial. La segunda parte para aprender a programar es utilizar un lenguaje de programación. Lo siguiente a lo que debes dedicarte es aprender la sintaxis de un lenguaje. Aquí puedes empezar haciendo programas sencillos de tipo consola, que interactúen con el usuario. Ese es el siguiente paso: programas pequeños que tú puedas dominar y irlos haciendo más complejos, agregándoles más procesos, más funcionalidades. Comenzar con estos programas sencillos es lo ideal para más adelante, cuando ya tengas esa lógica de programación, hacer programas más complejos. Por ejemplo, si quieres hacer aplicaciones móviles va a requerir mucho más que solamente colocar código. Tienes que hacer un diseño, una interfaz gráfica, un flujo de pantallas, definir iconos, textos, densidades de la pantalla, capacidad de procesamiento de los equipos, muchísimas cosas que involucran ese proyecto, pero todo es paso a paso. Y este es el camino más recomendado. Comenzamos con lo básico, que es la lógica. Luego seguimos con un lenguaje de programación en lleno, que eso es indiferente. Y al final, pues ya trabajar de lleno con un proyecto de desarrollo, cuando ya sepas programar, cuando ya sepas hacer muchas cosas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿con qué lenguaje de programación debo comenzar? Esto, como les comentaba, el comienzo es fundamentos de programación. Luego que ya domines los fundamentos, puedes decidir con qué lenguaje comenzar. Voy a comenzar con C++, C#, PHP, JavaScript. Está Java, está Kotlin,
Aquí en este dibujo hay algunos que no son lenguajes, como por ejemplo HTML, que es un lenguaje de etiquetado. Tenemos ahí en esa imagen SQL, que es un lenguaje de consultas de bases de datos, pero todo va dentro del mundo de la programación, aunque no sean en sí lenguajes de programación. Y dentro de este abanico de opciones puedes elegir ya el lenguaje que sea más de tu agrado. Igualmente, cada lenguaje tiene su propósito y eso depende de qué quieras estudiar. Si tú dices que quieres dedicarte a hacer aplicaciones para equipos móviles, pues tienes que aprender un lenguaje. Si quieres aprender a hacer aplicaciones para PC, pues para eso también existen otros lenguajes. Pero de momento, como les dije, ahora vamos a aprender los fundamentos para que luego de este curso puedan aprender a programar en cualquier lenguaje que elijan. Otra pregunta que surge mucho: ¿necesito una carrera o un título universitario para ser programador? Pues para ser un programador no necesitas un título universitario, ya que al final de cuentas lo importante es tu conocimiento, lo que sabes. Para eso no necesitas un título que diga que sabes programar, no necesitas un papel que diga que sabes hacer esto o lo otro. Para programar, en definitiva, no necesitas un documento. Para conseguir un trabajo, pues ya esa es otra respuesta, ya es diferente. Y depende básicamente del lugar en donde estés. En muchos lugares ya de hecho están dejando un poquito de lado el tema de pedir títulos, certificaciones, y al final de cuentas pues lo que les interesa es que demuestre lo que sabes, lo que has hecho, un portafolio de proyectos, por ejemplo. Muchas veces también hay compañías en donde te aceptan aunque no hayas terminado la universidad y estés a mitad de carrera, porque al momento de pedir un trabajo generalmente hacen pruebas, o en la mayoría de los lugares te hacen un test junto con una entrevista en donde un evaluador que sabe de tecnología va a estar contigo y van a probar tus conocimientos. Y si no demuestras habilidad, capacitación, difícilmente pues te van a dar el trabajo aunque tengas el título de la mejor universidad. Por lo tanto, lo importante es el conocimiento. Otra pregunta también que surge es: ¿la programación es una carrera bien pagada? ¿Voy a tener trabajo si aprendo a programar? Pues el pago de la profesión de programador depende del país y depende de las condiciones económicas de donde estés. Si estás en un país en donde a lo mejor los salarios no son muy buenos y te dedicas a trabajar de modo freelancer, es decir, independiente, y trabajas remoto para personas de otros países, puedes cobrar salarios de otros países diferentes a los que se pagan en tu país y puedes tener mejores ingresos. En la cuestión de trabajo les puedo decir que sin duda como programador vas a tener trabajo, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Si se pueden dar cuenta, la tecnología está presente cada vez más y más en nuestra vida diaria, así que de que van a existir oportunidades laborales, muchas siempre van a existir. A lo mejor en ciertas ocasiones hay oportunidades de trabajo que no son bien pagadas, pero son oportunidades que te pueden capacitar para aplicar a mejores trabajos con mejores ingresos. Entonces eso va a ser todo por ahora en cuanto a estas preguntas y respuestas antes de entrar de lleno en nuestro curso. Lo dejamos hasta aquí. Más adelante continuaremos en una nueva entrega. Hasta la próxima.